Amados hermanos, buenas tardes. Es para mí un gozo muy especial estar en esta amada iglesia en la cual tuve el privilegio de venir a congregarme cuando me convertí. Aquí me bauticé, aquí me casé, aquí me serví también y fui formado en este espacio muy lindo. Cuando oraba al Señor para la preparación de este mensaje, le decía al Señor en oración: Los Olivos, la iglesia de Los Olivos, es un jardín de Dios. Realmente es un lugar muy lindo, donde aprecio mucho el amor de mis hermanos, como veo cómo siguen creciendo en el Señor y veo cómo la gracia del Señor se manifiesta de una manera muy, pero muy clara. Ahora con este precioso templo, ahora tienen cada vez más bendición y más responsabilidad de ganar almas para Cristo. Amén. Vamos a tener en esta tarde un mensaje titulado La regeneración, una nueva vida del cielo. Cuando conversaba con su pastor, el pastor Fernando, él me refería de que están en toda una serie de doctrina, ¿verdad? Y en esta tarde vamos a tener esta parte de la doctrina, que es la doctrina de la regeneración. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Vamos a orar. Amén. Oremos. Padre, te adoramos con todo el corazón. Bendecimos tu nombre y que la gracia de lo alto, el poder sublime, Señor, que tú derramas sea manifiesto en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a seguir creciendo y glorificando tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La regeneración. Una experiencia común a todos nosotros, seguramente, es el habernos lastimado, habernos caído y habernos magullado parte de nuestra piel. Un raspón, ¿verdad? Un accidente, uno se cae de rodillas y las rodillas quedan todas raspadas, ¿no es cierto? Quedan todas así magulladas, o los brazos quedan magullados cuando uno se cae o uno sufre algún accidente. Cuando uno ha sufrido un accidente así, que la piel queda magullada, la piel queda debilitada, la sangre comienza a ocupar el lugar, ¿verdad? Toda esa región, toda esa parte de la piel queda prácticamente sin poder utilizarla, no la podemos utilizar, pero más bien tenemos que cuidarnos de ese lugar donde nos hemos golpeado. Algunos lo vendan, ¿no es cierto? Vendan la herida o la tapan para que no se contamine. En fin, lo asunto es que cuando pasan los días, sobre la piel se va formando una especie de capa, ¿verdad? De otro color, una capa dura de otro color. Van pasando los días y esa capa se cae y debajo encontramos nuevamente piel igual que la demás. ¿Qué pasó con aquel espacio que se había magullado, que se había malogrado, que estaba así de manera irregular? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que la piel se había regenerado. O es decir, la piel nuevamente comenzó a surgir. Ha ocurrido una regeneración de la piel. Regeneración. Nuevamente hay una piel, es decir, ahora hay una piel nueva. La anterior ya fue desechada, ya salió, se quitó para dar paso a una piel nueva que se ha generado sobre ese lugar. Así como hay regeneración en lo que es material, físico, también hay regeneración espiritual. Y en esta tarde lo que vamos a ver es acerca de esa regeneración espiritual. Vamos a contestar 3 preguntas en esta tarde. Vamos a contestar 3 preguntas en esta tarde. ¿Por qué es importante la doctrina de la regeneración? En primer lugar, vamos a responder esta pregunta: ¿qué es la regeneración? En segundo lugar, responderemos la pregunta: ¿cuáles son las bendiciones de la regeneración? Y en tercer lugar, responderemos cómo el hombre puede alcanzar una vida regenerada.
Primero, ¿qué es la regeneración? Segundo, ¿cuáles son las bendiciones de la regeneración? Y por último, ¿cómo es el hombre cómo el hombre puede alcanzar una vida regenerada? En primer lugar, ¿qué es la regeneración? Regenerar es volver a hacer algo nuevo. Regenerar es volver a hacer algo nuevo. Y la regeneración es una necesidad trascendente. La regeneración es una necesidad trascendente en el ser humano. Aquí en los pasajes que hemos leído encontramos la historia de Nicodemo y su encuentro con Jesús. Resulta que Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche. Escondido en la noche, escudado en la noche, este fariseo principal de los fariseos vino a buscar a Jesús. Es importante que nosotros comprendamos la magnitud, la importancia que tenía este hombre. Nicodemo era un fariseo, es decir, era practicante riguroso de la religión judía. Ellos buscaban cumplir a cabalidad, con rigor, las leyes judaicas. Pero no solamente era un fariseo, era a la vez un principal de los fariseos. ¿Y quién era un principal? Un principal era una persona que formaba parte de un pequeño grupo que eran los formadores de los sacerdotes de Israel. O sea, este hombre era un erudito en el Antiguo Testamento, un conocedor del Antiguo Testamento. Conocía la letra del Antiguo Testamento, mas no conocía el espíritu de la palabra. Este hombre era un gran religioso, solamente eso, un gran religioso, pero no practicaba una fe verdadera. Este hombre principal era importantísimo para el mundo judío. Era respetado por el mundo judío por su gran conocimiento. Pero aparte de eso, el Imperio Romano tenía a los principales como personas para ejecutar justicia. Así que a la vez de ser un formador de sacerdotes, a la vez, ¿qué cosa era? Era un juez de Israel. Ante esta situación, estamos ante una persona muy importante. Y esta persona muy importante viene a buscar a Jesús de noche. Y cuando está allí de noche, llega a encontrar a Jesús, le va a decir a Jesús lo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesús le dice: bueno, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús le da un recibimiento y una respuesta a una pregunta que Él no ha hecho? ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Sabe lo que hay en tu corazón. El Señor Jesús sabe lo que estás pensando. El Señor Jesús sabe lo que estás sintiendo. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y lo que en ese momento circulaba en la mente y en el corazón de Nicodemo era cómo entrar al reino de Dios. Esa era la pregunta con la que fue a buscar a Jesús, pero muchas cosas bloquearon su pregunta para primero hablarle y reconocerle y decirle que ha venido de Dios como maestro, pero eso no era lo importante y lo principal. Lo principal era su pregunta: ¿cómo puedo hacer para entrar en el reino de Dios? Y entonces el Señor Jesús le responde y le dice: bueno, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Amados hermanos,
El Señor Jesús le está hablando acerca de la necesidad de la regeneración. Le está hablando acerca de la importancia de la regeneración. Nacer de nuevo, en el pensamiento griego que tenemos en este capítulo 3, significa paligenesia. Paligenesia es volver a hacer algo nuevo. Volver a hacer algo nuevo. Cuando alguien viene a Cristo, venimos a Cristo con una vida vieja, una vida antigua, con un hombre viejo, como dice la palabra. Ese hombre viejo lo hemos heredado de Adán. Todos nosotros, cuando nacemos, nacemos en pecado. David decía, en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros venimos con pecado en el corazón. Por eso es que la palabra va a decir con claridad, no hay hombre que no peque. También va a decir que si alguno dice que no tiene pecado, hace que Jesús sea mentiroso y la verdad no esté en él. La palabra es clara para hacernos entender. Todos los hombres estamos bajo pecado. La Biblia nos va a decir que todos nos hemos hecho inútiles. A una nos hemos apartado del camino. Todos nos hemos descarriado. Y por lo tanto, la Biblia nos hace entender y nos hace poner a todos bajo pecado. Dios ha puesto a todos bajo pecado. Todos hemos nacido con ese viejo hombre. Y el viejo hombre es como un imán que nos jala hacia lo malo, un imán que nos jala al quebrantamiento de la ley de Dios, un imán que nos jala a hacer lo indebido. Y una vez que nos jala a hacer lo indebido, algunos hasta se deleitan en las cosas indebidas que hacen. Y saben que el pecado comienza a carcomer a la persona y lo comienza a hacer llevar a cometer errores. El pecado lleva a cometer errores. Y esos errores que lleva a hacer el pecado, lo que va a hacer en la persona es destruirla, porque el pecado destruye. Y cuando la persona persevera en el pecado, va destruyendo cada vez más y más su vida. Y es por eso que algunos cuando vienen a Cristo, venimos a Cristo, a veces venimos cargados de pecado, cargados de falta, cargados de errores, a veces en callejones sin salida, aparentemente. A veces personas que han deteriorado y han malogrado tanto su vida que ya no saben ni qué hacer. Y entonces ese viejo hombre viene así. Pero cuando se recibe a Jesucristo en el corazón, se recibe la regeneración. Uno nace de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, el Señor, ¿qué cosa nos da? Una nueva vida. Amén. En el Señor no se repara la vida antigua. No se remiendan los vestidos, sino nos dan vestidos nuevos. Amados hermanos, mucha gente se esfuerza y se equivoca en esto. Quieren reparar su vida, quieren arreglarla, quieren acomodarla, quieren parcharla, remendarla. Pero el Señor no quiere nada de eso. El Señor nos da una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva. No remiendos de una vida vieja, sino se habla de una vida nueva. Dios nos da una vida nueva. Por eso es que todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que se ha regenerado, va a tener dos naturalezas dentro: el viejo hombre y el hombre nuevo. El viejo hombre y el hombre nuevo. ¿Y la clave cuál es? Caminar según el hombre nuevo. Mas vosotros, dice la palabra, ya no estáis sujetos a esclavitud como los demás. Es decir, ya no están para caminar como el viejo hombre, sino que ahora tienen que caminar como el hombre nuevo, que es según Cristo. Por eso
Pablo va a decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El hombre nuevo, esa nueva creación, es lo que Dios nos ha dado para vivir. Y eso se da mediante el nuevo nacimiento. Es por eso que cuando hablamos de regeneración, estamos hablando no de arreglar lo viejo, sino de comenzar a vivir como lo nuevo. También, dicho sea de paso, algunos creyentes alimentan más al viejo hombre que al nuevo hombre. Y es por eso que hay creyentes que tienen una vida en derrota. Son vencidos por el pecado, vencidos por las consecuencias del pecado, vencidos por los errores que el pecado produce. Teniendo la vida nueva, no desarrollan esta vida nueva, sino más bien le dan de comer a esta vida vieja. Pero cuando el creyente sabe alimentar al hombre nuevo que es según Cristo, entonces las cosas son diferentes, las cosas son distintas. Nicodemo tiene que entender qué es la regeneración. Y la regeneración es nacer de nuevo. ¿Cuáles son las bendiciones de la regeneración? ¿Cuáles son las bendiciones de la regeneración? Después que conversa Nicodemo con Jesús, a Nicodemo le sale un tanto la soberbia en su corazón. Y un tanto soberbio cuando el Señor Jesús le dice, ¿es necesario nacer de nuevo? Nicodemo, así soberbio, altivo, le dice, ¿qué? ¿Quiere decir que un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Qué? ¿Puedo entrar dentro del vientre de mi madre y nacer de nuevo? Nicodemo está respondiendo de manera equivocada. Pero Jesús, que es el maestro de maestros, con mucha paciencia lo sigue orientando. Con mucha paciencia. Nicodemo está pensando carnalmente. Está pensando con lo que tiene, con el hombre carnal, con el hombre antiguo. Por eso que está pensando en las cosas de la carne, queriendo dar solución al nuevo nacimiento, al nacer de nuevo de manera carnal. Y el Señor Jesús le dice en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos, Nicodemo está dándole una respuesta terrenal, carnal, y el Señor Jesús está dándole la respuesta correcta. Mira, para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. Y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo es esto? En aquel tiempo había lo que se llamaba el lavacro, el lavamiento. El lavamiento era un símbolo en el cual los sacerdotes se lavaban para purificarse de sus pecados. El agua es un símbolo de purificación judía. Y lo que estaba diciéndole el Señor Jesús a Nicodemo en su lenguaje, porque Nicodemo entendía perfectamente esta palabra de lavamiento del agua, lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que en primer lugar para nacer de nuevo tiene que venir a pedir perdón por sus pecados. Tiene que venir a pedir perdón por sus pecados y ser lavado por el Señor de los pecados, por el Señor de los pecados que unos tenemos. Amados hermanos, cuando Jesucristo murió en la cruz, derramó sangre. Esa sangre bendita fue para lavar, ¿qué? Nuestros pecados. El lavamiento de los pecados es con la sangre de Jesucristo. Cada creyente, usted y yo, nuestro precio es precio de sangre derramada en la cruz del Calvario. Amados hermanos, ese es el precio que usted y yo tenemos. El Señor nos ha perdonado. Nosotros no hemos pagado la cuenta. Tampoco podemos pagarla. Es Cristo Jesús quien derramó su sangre por nosotros para salvarnos. Amados hermanos, Nicodemo tiene que comprender que hay que nacer del agua y del Espíritu.
el lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, pero también el recibimiento del Espíritu por habernos entregado a Jesús. Cuando alguien se entrega a Jesucristo y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, lo que sucede en ese momento, junto con la regeneración, la nueva vida, es que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Y una vez que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, no se va, sino que queda dentro de nosotros y no se va. Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. Y noten lo que dijo Jesús, que ahora estará y está en vosotros. Todo creyente tiene el Espíritu Santo viviendo dentro. Tiene el Espíritu Santo en el corazón. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de Dios. Por lo tanto, todos los que somos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y por qué tenemos al bendito Espíritu Santo en nuestro corazón? Porque el Espíritu Santo desde dentro va a comenzar a trabajar en nuestra vida. Desde dentro comienza a trabajar en nosotros. El Espíritu no va a trabajar de afuera, va a trabajar de adentro. Cuando recibimos a Jesucristo en el corazón, recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo ingresa dentro de nosotros, nos sella, nos pone su marca y ahora vivimos y somos de Él. Es una marca para siempre. Amados hermanos, cuando uno ha recibido a Jesucristo, ha nacido de nuevo, entonces tenemos libre entrada al reino de Dios. ¿Por qué? Jesucristo, el Señor, dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando oraba por nosotros, oraba diciendo así el Señor Jesús, oro por estos. No oro para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. No son del mundo, pero están en el mundo. Miren lo que está orando el Señor Jesús. Hablando de nosotros, nos dice, no son del mundo. Amado hermano o hermana, usted y yo no somos del mundo. Por eso es que la Biblia va a hablar acerca de los creyentes como extranjeros en este mundo. Somos extranjeros en este mundo. No somos del mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Pertenecemos al reino de Dios. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Quién es un embajador? ¿Uno del lugar o un extranjero? Un extranjero. Nosotros somos embajadores de Cristo. Somos extranjeros en esta tierra. Muy responsables con este mundo. Muy responsables en la sociedad. Muy responsables en lo que hacemos. Pero no somos de aquí. Amados hermanos, aquí lo que vemos en esta palabra del Señor es que nosotros tenemos esta libre entrada al reino de Dios. Esta es una gran bendición. Pero hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia. Ahí el apóstol escribiendo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la justicia. Miren qué lindo. Está hablando que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque está hablando que nosotros tenemos libre entrada al reino de Dios por cuanto hemos creído. Amados hermanos, ¿qué otra bendición nos da la regeneración? Nos da el desarrollo de vida espiritual. Desarrollo de vida espiritual. Para tener vida espiritual es imprescindible tener el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo le queda vida espiritual. La carne no da vida espiritual.
Pablo dice, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. La carne nos da vida espiritual. Nos da figuras, apariencias, pero espiritualidad es otra cosa. Amados hermanos, vemos aquí el testimonio que hay en la Escritura. Un testimonio interesante. Dice que había unos hombres que se paraban en las esquinas, comenzaban a golpearse el pecho y comenzaban a levantar y hacer largas oraciones. ¿Y saben qué? Son desaprobados en la Escritura. ¿Por qué? Porque era una expresión carnal, era solamente una figura, pero no era nada de espiritualidad. Amados hermanos, la vida espiritual parte del Espíritu. ¿Y quién tiene el Espíritu? Lo tienen todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, que hemos recibido la regeneración de Dios, que hemos nacido de nuevo. Otra bendición es que comprendemos la necesidad de nacer de nuevo. Miren, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es algo extremo. Si usted pasa 2, 3 días de comer, tiene hambre, tiene sed. Entonces es necesario comer, es necesario beber. Es una necesidad. Si usted está en una altura, en una cordillera, donde hay mucho frío, está escarchando, está cayendo granizo, tiene frío y está con un polito, necesita una casaca, es necesario un poncho, una casaca, algo que me cubra, es necesario. Y aquí el Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una necesidad. El nacer de nuevo, el recibir a Cristo en el corazón, el vivir regenerado, es una necesidad. Es necesario nacer de nuevo. Cuando comprendemos esta necesidad, la respuesta correcta es entregarnos a Jesucristo, recibir al Señor Jesús en nuestro corazón y seguirlo. ¿Qué más? Otra de las bendiciones de la regeneración es vivir la guía del Espíritu. Vivir la guía del Espíritu. Amados hermanos, qué linda la palabra cuando nos habla que el Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu está puesto dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad, para orientarnos, para darnos orientación. El Señor Jesús le añade unas palabras lindas a Nicodemo y le dice, mira, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo en este versículo 8? ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo? Le está diciendo que el Señor, el Espíritu Santo, lo va a guiar en la vida. Ahí en sus Biblias dice que el viento sopla. Y claro, uno puede tener un abanico y se echa aire, ¿no es cierto? Y eso es viento. Pero acá hay una fuerza más grande. En la palabra, esta es la palabra griega neuma, que es viento, pero acá hay otra palabra que es ruaj en hebreo. Tanto el Señor Jesús como Nicodemo son hebreos. Y el ruaj es el viento de Dios, es otra cosa. Es un huracán. Así que lo que le está diciendo que es que Dios, como un huracán, con enorme poder, va a guiar la vida de sus hijos. Pero ¿saben qué? Tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que dejarnos orientar. Tenemos que dejarnos aconsejar por el Señor.
Tenemos que dejarnos que el Señor guíe nuestras vidas. Tenemos que anhelar la voluntad del Señor. Tenemos que anhelarlo. Y amados hermanos, eso es la guía del Espíritu. El Señor quiere guiarnos, pero quiere que nos abramos a esa guía del Señor. Vamos a un último punto en esta tarde. ¿Cómo el hombre puede alcanzar una vida regenerada? Nicodemo a estas alturas ya está como para recibir más palabra del Señor. Primero viene de noche, escondido, luego le dice al Señor, bueno, que voy a entrar en el vientre de mi mamá para nacer. Todavía está un poquito altivo, pero ahora ya está más humilde. Y con humildad Nicodemo le dice al Señor Jesucristo, ¿y esto del nuevo nacimiento, cómo se puede hacer? Esta ya es una pregunta más bonita. Es una pregunta de alguien que quiere aprender. ¿Cómo se puede hacer? Y entonces el Señor Jesús aún dice, no, Nicodemo necesita un poquito más. Y le dice lo siguiente, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Tantos años practicando religión y no sabes esto? ¿Tantos años practicando una vida religiosa y no sabes esto? Y entonces ahí Nicodemo tiene que humillarse más. Le quedan dos caminos, o Nicodemo se va o Nicodemo se queda. Si Nicodemo se va, expresa su orgullo y soberbia. Si Nicodemo se queda, expresa su humildad de querer saber más de Dios y ser bendecido por Dios. Y es en ese momento que Nicodemo se queda para escuchar al maestro. Y entonces ahí el Señor Jesús le dice que hay un testimonio en la Biblia, hay un testimonio en la Escritura. La palabra es la fuente de fe para la vida regenerada. Y le está diciendo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. ¿Qué le está diciendo? Toda la Escritura, dice la Biblia, habla de Jesús. Nicodemo sabía la Escritura, pero nunca encontró a Jesús en la Escritura. Nicodemo sabía la Escritura, pero no sabía el espíritu de la Escritura. Nicodemo sabía muchas cosas, pero no sabía lo principal de las cosas. Y saben, aquí el Señor Jesús le está diciendo, no recibe nuestro testimonio, no recibe la explicación de la Escritura. La vida regenerada solo se alcanza por apropiarse de la obra de Cristo. La vida regenerada se abre al hombre cuando Cristo revela su obra de amor en la cruz para perdonar nuestros pecados. Amados hermanos, ¿cómo se alcanza esa vida regenerada? Y aquí en los pasajes leídos hay una última historia que quisiera explicarles en esta tarde. Esa historia se encuentra en el libro de los Números, habla de Moisés. Resulta que el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Se habían entregado a muchos pecados y habían dejado el amor al Señor y el buscar del Señor. Se burlaron del Señor en el desierto. Lo tentaron en el desierto. Tentaron a Dios. Imagínense eso, hasta dónde llegaron. Entonces el Señor les mandó un castigo. Serpientes ardientes. Las serpientes comenzaron a salir por el medio de las arenas del desierto y comenzaron a picar a la gente y la gente comenzó a morir. Paralelo a esto, Dios habló con Moisés y le dijo, levanta una serpiente de bronce en el desierto. Y Moisés así lo hizo, levantó una serpiente de bronce en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés, anda, dile a la gente que cuando sea picado, si quiere salvarse, tiene que ir a ese símbolo levantado en el medio del desierto. Solamente así podrá salvarse.
Las serpientes de fuego, serpientes ardientes comenzaron a salir más y más por todo lado, picando a la gente. Y entonces había muchos que arrastrándose, caminando, corriendo, como fuere, llegaban delante del asta, delante de este símbolo levantado en el desierto, con humildad y arrepentimiento, y eran sanados, eran salvados. Pero habían otros que endurecieron su corazón, se llenaron de soberbia, y cuando eran picados por estas serpientes, no iban al símbolo levantado en el desierto, sino hacían otra cosa en la soberbia de su corazón. ¿Qué pasó? Morían. El Nuevo Testamento nos explica la historia. Nos dice que las serpientes que picaban en el desierto representaban la picadura del pecado. El símbolo, el asta de bronce levantado en el desierto, representa a Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Y ahí está Jesús en la cruz. Cuando alguien tiene testimonio del pecado en su vida, tiene que correr a esa cruz. Todo aquel que busca al Señor, que entiende el significado de esta cruz, entonces salva su alma. Pero aquel que le da la espalda a la cruz, que no se arrepiente, que no viene al Señor, que sigue en la vanidad de su mente y en la propia voluntad de su corazón, entonces ese pecado de soberbia lo lleva a la perdición. Amados hermanos, la regeneración es una vida nueva. Dios ha venido a darnos una vida nueva. Nosotros que hemos creído, tenemos esa vida nueva en nuestro corazón. Tenemos esa vida nueva con nosotros y tenemos ahora que alimentar esa vida nueva para que el hombre viejo quede cada vez más hundido, sin menos efecto, sin menos poder, con menos fuerza. Pero que el hombre nuevo llene nuestro corazón con poder, con fuerza, con la gracia de Dios, a semejanza de lo que el Señor quiere para nosotros. Si en esta tarde estás aquí y el Señor ha hablado a tu corazón, quiero decirte que el perdón del Señor está siempre con nosotros. Que su gracia es tan grande y su amor es tan grande que también quiere salvarte. Vamos a tener un momento de oración y vamos a hacer una oración de gratitud al Señor, dándole gracias por esta salvación tan grande, dándole gracias al Señor, diciéndole gracias Señor porque me has salvado, gracias Señor porque me has perdonado, gracias Señor porque ahora soy una nueva criatura. Amén. Vamos a orar con ese agradecimiento al Señor. Y mientras toda la congregación ora, voy a dirigirme en especial a aquellos que aún no han recibido a Cristo en el corazón, para que hagan una oración sencilla de entrega a Cristo. Vamos a orar. Oremos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Y mientras oramos, amado hermano, hermana, ora con gratitud al Señor. Dale gracias por esta salvación tan grande. Dale gracias porque te ha regenerado, porque ahora eres una nueva criatura. Dale gracias al Señor. Cristo Jesús te ama con amor entrañable. El pecado nos mete en cada enredo y a veces nos hunde tanto, algunos más que otros. Hay situaciones que parece que no hubieran salida, pero siempre hay salida en el Señor. En esta tarde, si el Señor ha hablado a tu corazón y quieres entregar tu vida a Jesús, quisiera que juntamente conmigo repitas esta oración. Oración sencilla pero llena de fe. El Señor te ama, quiere ser el Señor tuyo y el Señor de tu familia. Vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados.
Te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón. Mientras seguimos orando, ¿alguno de los presentes ha hecho esta oración? Quisiera saber si tú has hecho esta oración de entrega a Cristo, de reconocimiento de tus pecados. Quisiera que ahí donde estés puedas levantar tu mano para orar por ti. Si alguno de los presentes está entregando su vida a Jesús, quisiera que ahí donde estés puedas levantar tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguno en esta tarde que esté poniendo su vida en las manos de Dios? Quisiera que ahí donde estés puedas levantar tu mano para orar por ti, para hacer oración por tu vida. ¿Habrá alguno? El Señor Jesús te ama con un amor entrañable. Él vino a salvarte. Él vino a perdonarte. Pero es necesario que pongas tu vida delante de Él. ¿Habrá alguien en esta tarde que ponga su vida en las manos del Señor? Levanta tu mano para poder verte ahí donde estás. ¿Habrá alguien en esta tarde entregando su vida al Señor? El Señor Jesús no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino más bien espera que todos procedan al arrepentimiento. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera entregar su vida a Jesucristo? Quisiera que ahí donde estés puedas levantarme tu mano para orar por ti. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta tarde con todo el corazón. Te damos gracias porque eres bueno y grande es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos sellado, pues, Señor, con tu Espíritu. Gracias porque tu Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Señor, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, por la misericordia abundante que siempre derramas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.